Pues, bien, cónsul, por favor, dígame su nombre y su título para el registro, por favor. Juan Carlos Mendoza, cónsul general de México en Laredo, Texas. Bien, cónsul, entendemos que vamos a hablar sobre Conoce tus derechos, digamos, proyecto o servicio que está dando el gobierno mexicano a los originarios de México en Estados Unidos. Sí, así es. Hay una nueva situación en Estados Unidos con el cambio de gobierno y bueno, aquí han sido afectados notoriamente los mexicanos, en general las personas indocumentadas en este país y bueno, pues los Número mexicanos. Pero siempre hay que poner las cosas en su contexto, porque empieza a cundir mucho el miedo, la preocupación de qué va a pasar, salgo, no salgo, llevo a mis niños a la escuela, o sea, sí hay una nueva situación, pero es cada estado es diferente, cada condado es diferente, dentro de los condados, cada ciudad es diferente. Entonces, la, el mejor advice, la mejor asesoría que le podemos dar a la gente es uno que guarde la calma y dos, que estén muy informados. Es bien importante estar informados. Miren, poniendo en contexto esto, todo lo que origina esta posición del gobierno de Estados Unidos actual hacia los migrantes, pues es lo que pasó básicamente en los últimos 4 años, porque antes de eso, el presidente de los Estados Unidos del año 5 al 8 pues fue el presidente que actualmente está en funciones, ¿no? Entonces quiere decir que esto se concentra en problemas serios de los últimos 4 años. Y en los últimos 4 años, la gran migración, todo lo que ocasionó la crisis humanitaria en la frontera sur de Estados Unidos, lo que motivó el asilo y todo esto, pues no fueron los mexicanos. Ujú. Si nosotros vemos los casos de asilo de los mexicanos, no llegan ni al 3%, fueron 2,7% en promedio los casos de asilo de mexicanos, es decir, que los causantes de todos los protagonistas, no causantes, los protagonistas de toda esta crisis humanitaria en la frontera, pues no fueron los mexicanos. Ahora, ¿qué pasa con los mexicanos? Los mexicanos, a diferencia de otras nacionalidades, pues han estado aquí por mucho tiempo, o sea, y hay que recordarlo, hay que hacer historia, memoria histórica que no se nos olvide. Los primeros mexicanos que estuvieron en Estados Unidos nunca cruzaron la frontera, fue la frontera la que los cruzó, ¿no? Desde ahí es antecedente importante. Los actuales mexicanos indocumentados, pues la gran mayoría tienen 10 o 15 años viviendo en este país. Son muchos. El, cerca de los estudios y las consideraciones, el 90% tienen más de 10 años viviendo en este país. Es decir, no son mexicanos que hayan llegado recientemente, ¿no? Pero son afectados, ¿eh? Y son afectados. Entonces, lo primero que tienen que saber es que en este país sigue siendo un país de derechos, en un país donde la Constitución protege a las personas que estén aquí solamente por el simple hecho de ser seres humanos que están aquí, ¿no? Y una protección muy importante la encontramos en la Quinta Enmienda. La Quinta Enmienda es importante que la gente conozca de qué se trata la Quinta Enmienda a la Constitución de los Estados Unidos, porque es la que permite y le da a las personas el derecho para no autoinculparse, ¿no? Entonces, por eso es importante que si una persona es detenida por una autoridad migratoria, enfrenta a una autoridad migratoria, por cualquier escenario, ahorita si quieres los platicamos, lo primero que debe saber es que, de acuerdo a la ley de Texas, tiene que identificarse. Entonces, sí es muy importante, ¿no? Ahí es donde recomendamos la utilidad de la matrícula consular, porque es un mito el hecho de que una persona que tenga una matrícula es un indocumentado, no es cierto, ¿sí? La matrícula lo que hace es un registro consular y un registro que sirve al consulado para saber que esa persona está aquí, sí, que ha estado en un domicilio, que si por algo la buscamos en el futuro o para alguna cosa, pues ahí tenemos sus datos. Yo tengo matrícula. En el consulado casi todo el mundo tiene matrícula. Muchos mexicanos tienen su matrícula. No es un documento para indocumentados, es una prueba de identidad y de nacionalidad para los mexicanos que vivimos en el exterior, ¿no? Entonces es importante que se identifiquen, ¿sí? Y el pasaporte quizá no es el documento más recomendable para identificarse en esos casos por una razón muy simple, porque si le dice la autoridad me permite su pasaporte, pues lo primero que va a abrir el pasaporte a ver si tiene una visa, ¿no? O a ver si tiene una I-94, ¿no?
Y entonces eso va a ser la prueba, pues, de que está indocumentado, ¿no? Entonces, por eso es tan importante la matrícula o si tienen una licencia, si tienen alguna otra identificación, pero sí es importante que la gente se identifique, porque si no lo identifica, pues entonces, seguramente lo van a detener, ¿no? Sí, seguramente lo van a detener. Y en ese contacto, primer contacto con la autoridad migratoria, siempre es importante restringir el contacto a, yo soy Juan Carlos Mendoza, mira, aquí está, oficial, aquí está, mire, mi identificación, aquí está la lista donde yo vivo, ¿sí? Oiga, ¿y cuánto vive acá? Mire, ¿tiene algún cargo directo contra mí? Si no, mire, yo para cualquier pregunta prefiero responderla frente a un abogado, ¿sí? Porque la quinta enmienda me da derecho a hacerlo y a mantenerme en silencio hasta que tenga un abogado, porque cualquier cosa que yo diga en cualquier momento podría ser usado en mi contra, ¿no? ¿Sí? Entonces, es importante que las personas sepan que lo que ocurre en la frontera con las deportaciones y lo que ocurrió con la 245, que ocurrió con todos los procesos de la pandemia, pues es diferente. Las personas que son detenidas y son regresadas a México en cuestión de horas, de 2, 3 días, son diferentes de las que ya están aquí, ¿sí? Yo hoy estuve en el en el centro de detención migratoria de la patrulla fronteriza en el área norte de la ciudad, haciendo entrevistas a mexicanos que estaban detenidos. Te puedo decir que estaban gente que viene de otros lugares, que ya están con órdenes de deportación y los van a sacar por acá, y estaban ahí mientras salen. Generalmente ahí muchos mexicanos están siendo repatriados, no por Nuevo Laredo, porque es un lugar bastante peligroso y lo saben, sino están enviados para salir por Matamoros, ¿sí? O están enviados a Harlingen para ser repatriados por avión hacia la Ciudad de México o hacia Tabasco, Chiapas, donde están saliendo también vuelos, ¿no? Entonces, ahí nos encontramos a una persona que fue detenido por la patrulla estatal, por los, State Trops, y y tenía 15 años viviendo aquí. Tiene bien 15 años viviendo aquí, tiene hijos acá. Entonces, a ver, usted es otro caso. Usted, este, lo que necesita es ver a un abogado migratorio para que defienda su caso, para que lo acompañe. Se tiene que ir a corte, pida su aparición en corte, porque con 15 años la entrada indocumentada desapareció. O sea, después de 5 años ya no pueden hacer un cargo a nadie porque cruzó la frontera de manera indocumentada. Sí le pueden hacer cargo porque está en el país de manera indocumentada, pero ya no es el cargo por el cruce. Ese, después de 5 años, ya no es, ya no es válido ese cargo, ¿no? Entonces, y esta persona tenía hijos nacidos acá, ¿sí? Es una gente que ha pagado impuestos, ¿sí? Tiene su IT number, paga impuestos y todo. Entonces, tiene un caso. Entonces, ese caso bien defendido en la Corte Migratoria tiene posibilidades muy altas de que el juez le cancele la orden de deportación que le estarían dando, ¿sí? No quiere decir que con eso ya resolvió su problema, porque eso no le da un estatus migratorio, va a seguir siendo indocumentado, pero por lo pronto libró la deportación. En cambio, quien se cruza la frontera y lo detiene la patrulla fronteriza, aquí en la ciudad o a las orillas del río o en un puesto de revisión secundaria de la patrulla fronteriza, pues esa persona en cuestión de horas es la que sí va a ser regresada a México, ¿no? Entonces, son escenarios diferentes. O sea, tienen que entender esto las personas. Por eso es importante que conozcan sus derechos. Eh, ¿Qué está pasando? Pues todavía no hay aquí, no estamos viendo redadas en la ciudad de Laredo, no lo estamos viendo, ¿no? Si hay detenciones y si hay detenciones y daños colaterales, ¿no? De que van a buscar una persona y pues levantaron en el proceso 4 o 5 más, ¿sí? Y por eso ahí es importante no tener que estar dialogando con la autoridad migratoria porque las respuestas van a llevar, estos son personas muy hábiles y van a llevar a que se autoincriminen y les den todos los elementos para decir, pues estás indocumentado, entonces entra automático en un proceso para su deportación, ¿no? Entonces, eso es importante. Eh, ¿Qué es lo que sí están buscando? Pues están buscando a quienes ya tienen una orden de deportación previa
y están buscando a personas que tienen cargos criminales. Eso no lo duden. O sea, cualquier persona, migrante o no, que cometió un crimen, pues la van a estar buscando, la van a pescar y la van a poner en la cárcel. Y si es extranjero, pues al término de su sentencia lo van a deportar. Eso no va a fallar, ¿no? Entonces, pero los migrantes en su gran mayoría son gente trabajadora, o sea, no son criminales. Por eso nosotros insistimos en que aunque lo diga en la ley de illegal aliens, no llamarlos, por lo menos nosotros, ¿sí? De ilegales, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces ya los pusiste por abajo de la ley, ya los estás criminalizando, se empieza a criminalizar, se les empieza a discriminar, se les pone un estigma y entonces pues se justifican las razones para perseguirlos, para deportarlos. Entonces, y ese escenario no le conviene a nadie en este país, ¿no? Porque es un país de leyes, es un país donde hay democracia. ¿Por qué no le conviene a nadie? Porque eso a lo que lleva que en las comunidades migrantes entonces se rompan los puentes que existen de diálogo con las autoridades, con las policías, que ya no se haga la denuncia de delitos, que se empiecen los abusos. Y con todo, cuando ocurre eso, ya lo hemos visto en otros lugares, lo que crece es el crimen y lo que se trata de hacer son lugares más seguros, no lugares más peligrosos, ¿no? Entonces, por eso ese asunto no le conviene a nadie. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la persona? Incluso si llegan a su casa y pregunte quién a quién busca, si no es la persona, si yo no soy si Juan Carlos Mendoza, que soy yo, no es la persona que están buscando, pues no tengo por qué abrirles la puerta, ¿sí? Porque si no tienen una orden de un juez, no tengo por qué abrirles la puerta, le digo. Y si trae una orden en mi contra, pues hay que fijarse que efectivamente venga por un juez, enséñamela abajo de la puerta. Si yo soy el que están buscando porque yo sé que cometí algo, porque ya tengo una orden de deportación, pues ahí ya no hay defensa, o sea, ahí no vale la pena exponer a otra gente. Por eso las familias donde tienen una persona que está en esas condiciones, pues deben saber a lo que se enfrentan y que los riesgos de estar viviendo con una persona en esas condiciones, pues los van a tener ahí permanentes porque esas personas sí son a las que están buscando, ¿no? Las que llevan, yo les digo, ¿usted cuánto tiene? 5 años, y usted 7, 8, 12. ¿Y cuántas veces han ido a buscarlo? No, pues nunca. Pues nadie lo está buscando, ¿sí? Entonces, si nadie lo está buscando, no se haga visible. ¿Cómo es que no se haga visible usted? Mire, si va a manejar, pues que no le ocurra lo del señor que comentamos de esta mañana. Lo pararon porque uno de las luces del stock no prendía. De los dos, uno no prendía, ¿no? Y ese fue el motivo por lo que pararon, nada más, ¿sí? Y entonces ahí en la plática, pues, de los oficiales y las patrullas estatales sí remiten directamente a migración. Ellos sí remiten directamente a migración. La policía de Laredo no. Pues si se trata de un criminal, sí. Si se trata de una persona que detuvieron con pasado de copas, también lo van a remitir. No tengan la menor duda que sí lo van a remitir. Si está una persona que está propiciando violencia doméstica, también lo van a remitir. Entonces, pues no se metan en problemas, ¿no? Entonces, no se pasen las luces, sea respetuoso. Si el límite de velocidad es 20 millas porque está el fácil en la escuela, pues póngalo a 20. Si es de 30, pues no pase 30. Si es de 65, como en el interestatal 35, pues a esos 65 no arriesguen, no se haga visible, es el mensaje. No se hagan visibles de manera innecesaria, porque entonces ahí sí se van a meter en problemas. La otra cosa que es importante para las personas es un, un diagnóstico migratorio por un juez, perdón, por un abogado de migración. Si no conocen un abogado de migración, nosotros tenemos relación con varios, le podemos recomendar un abogado migratorio para que le haga un diagnóstico migratorio. ¿Por qué es importante? Porque cada caso es diferente, ¿sí? Cada caso es diferente de las personas. ¿Por qué? Porque no sé si solamente entró una vez y es la que ha permanecido, no sabemos si entró y lo deportaron y se reingresó. Cada caso es diferente, ¿no? No sabemos si tiene un hijo aquí o no, no sabemos si ha estado pagando impuestos, ¿sí? No sabemos si tiene, pues, un récord de infracciones. O sea, cada caso es diferente, ¿sí? Entonces lo tiene que valorar un abogado migratorio para decirle, mire, sus opciones son A, B, C, ¿no? Habrá personas a las que digan, pues mire, usted, la verdad es que, pues sí, tiene ahí muchos puntos
negativos y si lo detienen, pues lo que más le conviene es firmar una salida voluntaria para que ya no se vaya otra vez deportado. A lo mejor no, yo no lo sé, eso lo tiene que definir un abogado migratorio del análisis de cada cosa, ¿no? ¿Y por qué es importante que tenga las opciones para que haga su plan? Todas las familias tienen que hacer un plan, es muy importante saber qué hacer, porque si tienen hijos, si lo detienen, quién va a ir por el hijo a la escuela, si tienen una propiedad, cómo le va a hacer después para venderla, si tienen una hipoteca, si se va a regresar sus pertenencias, cómo se las lleva. Entonces siempre es importante también hacer un plan. Y la otra cosa, pues no están solos, nosotros estamos yendo a las comunidades todos los días en el consulado, en el transcurso de la mañana, tenemos una plática sobre esto que estamos comentando aquí, tú y yo ahorita, Rogelio, para que la gente conozca sus derechos, para que nos ayuden a llevar esta información a otros lugares. Estamos visitando comunidades, a todos los lugares donde nos invitan, vamos. Si usted está en una comunidad vulnerable, invítenos y vamos a dar todas estas pláticas. Es importante que la gente pues tenga sus documentos de vida actualizadas. Hay un enorme esfuerzo del gobierno de México, de la presidenta, del canciller, por estar cerca de la gente. Nos han instruido, tienen que estar cerca de la gente, que la gente se sienta acompañada. Han hecho una simplificación de trámites y todo para que la gente tenga sus documentos, sus registros de doble de nacionalidad, sus documentos de vida, sus identificaciones. Estamos tratando de dar el máximo apoyo a la gente, acompañarlos para que se sientan seguros, ¿no? Son gente trabajadora y aquí vamos a estar y todas las personas, independientemente de su condición migratoria, son merecedoras de un trato digno, humano y no tengan la menor duda, están protegidos por las leyes de Estados Unidos, o sea, para que no haya este tipo de abusos. Y es de lo que se trata todas estas campañas. Y el que vaya a México, pues tenga la seguridad que también ahí este, hay varios empleos, hay una estrategia de México te abraza, hay acceso a programas, apoyos a documentos de identidad, hay un acompañamiento, las personas que tienen algún problema médico y todo, pues están creando todas estas coordinaciones para que sean atendidas adecuadamente en México sin costo, ¿sí? Entonces, no se espanten, vamos poco a poco y acérquense a su consulado. Nosotros hemos estado haciendo muchos videos como este con abogados migratorios donde les hacemos preguntas específicas. A lo mejor la pregunta que cualquiera de los que nos está escuchando la va a encontrar ahí la respuesta de una respuesta profesional, más profunda, ¿sí? Más informada de lo que lo estoy haciendo yo aquí tan rápido, ¿sí? Entonces tenemos todos esos videos también pueden acercarse. Y estamos aquí, no tengan la duda, estamos para acompañarlos, para proteger sus intereses y sus derechos. Muy, muy interesante y sobre todo muy educativo lo que nos ha explicado, cónsul. Yo quisiera preguntarle, ¿qué opinión le merece a la Cancillería y a usted la aplicación CBP Home? Esa aplicación que invita a que las personas que están indocumentadas, y comparto plenamente con usted el no, el no decir, ¿cómo? Pues inmigrantes no indocumentados, vamos, el concepto que decía que me pareció muy interesante, no podemos criminalizar a los migrantes. ¿Qué fue el término que usó cónsul? Sí, ese, no criminalizar la migración indocumentada. Sí, pero cuando se refiere a las personas, cómo le dicen? Les dicen illegal aliens, ¿sí? Legales, ilegales. Ilegales, ¿no? Esa palabra hay que erradicarla, o sea, creo que lo comparto plenamente. Bueno, pero le decía, Ningún ser humano es ilegal, ¿no? Ya totalmente, nos enseñó Whistle, totalmente, Premio Nobel de la Paz, ¿no? así es, totalmente, Sobreviviente del Holocausto, justamente totalmente, por eso, ¿no? así es, totalmente, cónsul. Ahora, ¿pero qué piensa la Cancillería? ¿Qué opinión le da? Y sobre todo, me interesa conocer su opinión, cónsul. Su opinión Mira, ese tema finalmente son políticas del gobierno de los Estados Unidos. Nosotros, la verdad es que somos muy respetuosos de lo que ellos defiendan sus intereses como quieran. Lo que a nosotros nos toca hacer, pues es defender los intereses de los nuestros conforme a las leyes internacionales y conforme a las propias leyes de los Estados Unidos. Y todas estas cuestiones hay muchas que evidentemente, pues nosotros no lo decimos, pero seguramente
van a estar siendo impugnadas como muchas legislaciones están siendo impugnadas por los propios estadounidenses que están yendo a las cortes y mientras todas estas cuestiones no haga el recorrido, pues esas cosas pudiesen caerse en los tribunales o pudieran caerse en la Corte de los Estados Unidos. Hay que esperar eso, hay que ser pacientes y yo no le recomendaría a nadie que la use. Ese es el punto. Yo he escuchado versiones en el sentido de que no hay que usarla finalmente. O sea, no hay manera de que las personas o que el gobierno vea que no se ha llenado esa aplicación o no se ha utilizado esa aplicación. Entonces, definitivamente la recomendación sería no usarla. Yo no les recomendaría, no la use. Por lo pronto no la usen. ¿Verdad? Se estarían autoincriminando finalmente, ¿no? Ujú, Autodelatando con esta. No hay que hacerles el trabajo, por decir, lo estoy diciendo yo, no hay que ujú. hacerles el trabajo, ¿no? A esta gente. Pero bueno, finalmente entonces la cuestión es esta. Básicamente serían tres, cuatro puntos que tendríamos que resaltar. El tener una identificación, en este caso la matrícula consular, que tengo yo, que tiene usted, que no es un documento, y que sinceramente yo no sé de dónde, desgraciadamente, el concepto se ha conceptualizado, que es un documento para personas que no tienen estatus legal en Estados Unidos. La matrícula consular es un documento de identificación, ¿correcto? Así es, Bueno, entonces la matrícula consular, no autoincriminarse cuando sea uno detenido, o sea, no así es. silencio, Calladito. así es, así es. Quinta enmienda. Así Mi es. derecho a mantenerme en silencio. Y también no ser visibles, o sea, no cometer delitos menores, ¿no? De alguna manera, hablábamos de una luz, hablamos de un alto y estas situaciones nos hace visibles, ¿no? Sí, no se trata de encerrarse en su casa a lodo y piedra. No, tampoco, ¿no? Sí. Hay que hacer una vida, hay que continuar trabajando, pero pues no ponerse en riesgos innecesarios. ¿Para qué? Claro. Entonces, me podría decir que son tres puntos básicos, ¿no? La Así es, sin duda alguna. educación, no hacerse visibles y la de no autoincriminarse, que mantenerse en silencio. Y mantenerse muy bien informado y hacer un diagnóstico migratorio para que sepan sus opciones, porque de ahí viene su plan. Y todo el mundo tiene que tener un plan. Ujú, interesante. Finalmente, el consulado con quién tiene alianzas para mantener informada a la comunidad, además de los medios de comunicación o de capacitación, de educación, ¿con quién mantienen alianza ustedes? Pues tenemos alianzas con muchísimas organizaciones. Mira, son como 2.610 el último conteo, esto aumenta de repente, 2.610 abogados que son miembros del PALE, ¿no? Es un sistema de asesorías legales externas, así se llama Programa de Asesorías Legales Externas, que son abogados que les paga el gobierno de México para defender a los mexicanos, para orientar a los mexicanos en todo el país, ¿sí? Eh, Esa es una arma jurídica porque ellos actúan, son abogados estadounidenses, no son mexicanos, son estadounidenses, actúan a lo largo de todo el país. Hay muchas organizaciones, que defienden los derechos civiles, ¿no? Entonces, todas las organizaciones sociales y bueno, pues hay un importante porción de los estadounidenses que tiene otra opinión diferente, ¿no? O sea, tampoco esto es una opinión monolítica, ¿sí? Y atrás de todo esto está un hecho, un hecho que es muy relevante. Este país requiere, cuando empieza a crecer su economía, no lo digo yo, son gente tan honorable como Dennis Nixon, presidente de IBC Bank, quien lo ha dicho, que requieren mano de obra trabajadora que no tienen, ¿sí? Entonces la gente viene porque los mexicanos, yo estoy hablando de los mexicanos y meto las manos por mi gente, de que son gente trabajadora y a lo que vienen es a buscar ese empleo, a cubrir una vacante que en Estados Unidos nadie la está tomando. Y lo vamos a ver porque en la medida en que algunas gentes decidan irse, que hacen trabajos que nadie quiere, a ver, ya veremos quién los toma, ¿no? O trabajos que son muy intensos con pagos de $8 este, la hora a pleno sol, como son las cosechas o como son Yo invito a quien nunca lo haya visto que vea el trabajo que es subirse a una escalera con tijeras y poner las manos entre las espinas para ir a cosechar los cítricos, básicamente, o que vea cómo se cosechan las, las fresas hincados y las papas, todos esos asuntos que no las puede sacar una máquina
o que vayan a Virginia y a Maryland a ver cómo se hacen las cangrejeras, o que vayan a las Carolinas a colectar el tabaco, ¿sí? O que vayan a muchas cosas en la agricultura, o que estén aquí, como hay muchas personas haciendo los jardines, arreglando los, los jardines de las casas a 44 grados, ¿sí? En las tardes, ¿sí? O los que están arriba haciendo los techos o están en las construcciones, que están con los arneses a $8 la hora, no los toman, ¿sí? Entonces, esa cuestión es la que está de fondo y yo te aseguro que si hubiese una visa temporal para que los mexicanos vinieran a trabajar, ¿sí? Pues vendrían a trabajar y se regresarían, porque ya lo hicimos en el pasado. Hubo un programa bracero que dio 4.5 millones de visas y cuando terminó, esos mexicanos regresaron a México, no se quedaron a vivir aquí. La migración vino en los 70. El programa trabajó de 1942 a 1964, si no mal recuerdo, ¿sí? Con 4.5 millones de personas que convirtieron al campo de Estados Unidos mientras ellos estaban en guerra en la agricultura más productiva del mundo, ¿no? Entonces, eh, hay una necesidad, pero tampoco la quieren resolver de una manera legal. Y mientras eso no acontezca con una reforma migratoria acorde a las necesidades de los puestos que se demandan, pues si no es de México va a ser de otros lados, pero los migrantes van a continuar llegando. Oiga, Consul, finalmente, ¿qué opinión le merece el hecho de la eminente construcción de un muro aquí en Laredo? Es un hecho, o sea, me hablé con el alcalde y me dice, esto pues nada más es cuestión de tiempo. ¿Qué opinión le merece? Bueno, pues eso es un asunto del actual gobierno de Estados Unidos que están convencidos para eso. Lo hemos pues, visto con la patrulla fronteriza. Hay lugares donde un muro pues no les ayuda mucho. Hay lugares donde un muro no es que vaya a detener la migración. Lo que hace el muro es que les complica un poco más y les da tiempo de hacer traslados y esas cuestiones. Pero un muro, pues es como ¿qué te diré? Es como la avestruz que mete la cabecita en el agujero, ¿no? Diciendo, ya, con esto lo resolví, ¿no? Las políticas policíacas y estas cosas en particular, el muro para lo que sirve, en mi muy, muy personal opinión, es para que en Washington demuestren que están haciendo algo en contra de la migración indocumentada, ¿no? ¿Sí? Para eso nada más, porque no detiene si hay necesidad de cruzar la frontera, te lo apuesto como lo hacen en los lugares donde hay muro, lo van a cruzar por arriba, lo van a cruzar por abajo o por algún lado, lo van a cruzar. O sea, eso no te va a resolver un problema de la migración. Mientras haya una demanda de posiciones en el mercado estadounidense, la gente va a continuar porque además los necesita, ¿no? Entonces, y mientras haya problemas serios de desempleo, de economías en desastre, como los tenemos en varios países del continente de donde viene la migración de los últimos años, pues va a continuar la migración. Entonces, si queremos resolverlo, resolvámoslo de manera integral, ¿sí? Y de manera integral, pues es apoyemos a los países del vecindario, ¿sí? A que inviertan con inversiones, a que creen programas como los que se han creado en México, ¿sí? Empleos. ¿Por qué México la migración entre 2010 y 2019 pasó a menos cero, ¿no? Cero. Eran menos los que llegaban a Estados Unidos que el balance de los que salían. La migración iba a seguir, no se va a acabar nunca, ¿sí? Pero entre los que deportaban o se autodeportaban y los nuevos, eran cero entre 2010 y 2019. Luego vino la pandemia y cambió la circunstancia. Pero México lo que le permitió tener eso es una disminución notable en la migración a Estados Unidos, pues fueron las oportunidades que abrió el Tratado de Libre Comercio, ¿sí? Entonces, ese comercio al abrir oportunidades y todo, pues también desincentivó, combatió la pobreza, abrió oportunidades, llegaron inversiones, y eso es lo que tenemos que hacer en el resto del continente. Yo no, lo que sí te aseguro que si Estados Unidos no comparte los bienes, irremediablemente va a terminar compartiendo los males porque este es el vecindario, ¿no? Y ese es el lugar donde vivimos.
Y si queremos prosperidad, pues tendría que ser una prosperidad compartida, ¿sí? No, no puede haber islas de, de un país rico en medio de puros países pobres. Eso no dará estabilidad, ¿no? Es correcto. Cónsul, le agradezco mucho sus palabras y bueno, pues sin lugar a dudas, gran información y sobre todo una campaña interesante de educación para nuestros connacionales que nosotros vamos a seguir difundiendo y las veces que sea necesario, pues aquí estamos para ayudar y para servir. Pues muchas gracias y pues quienes están escuchando, no tengan la menor duda de que su gobierno, su presidenta, Claudia Sheinbaum, su canciller, eh, canciller de la Fuente y los consulados de México y los mexicanos, estamos aquí para ayudarlos, para acompañarlos y para defender sus derechos, porque ustedes tienen, independientemente de su situación migratoria, tienen derechos como seres humanos y tienen también la protección de las leyes de Estados Unidos. No estamos tratando de imponer nuestras leyes en Estados Unidos, estamos usando simplemente las leyes que hay en este país. Perfectamente. Muchas gracias, cónsul. Nos vemos pronto.